Hoy vamos a regresar al libro de Marcos. Hace tiempo que no veamos el libro de Marcos y nuestro texto en esta mañana viene del capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 24. Marcos 7, versículo 24 y vamos a ver hasta el capítulo 8, versículo 10. Durante el tiempo de cuarentena vimos al libro de Pedro, después regresamos y vimos a los Salmos y ahora vamos a volver al libro de Marcos. Vamos a estar en Marcos por lo menos 2 meses y cuando vengan las Navidades vamos a entrar en una serie de navideña, pero hasta aquel entonces vamos a estar en Marcos. Entonces le voy a leer de Marcos 7, 24 al capítulo 8, versículo 10 y una vez más les voy a pedir, si eres capaz, que se ponga de pies para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Y dice así: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y les rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y se los enviaré en ayunas a su casa. Se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo también, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y él los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias una vez más te damos, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra que tú usas para ministrarnos y para animarnos y para enseñarnos más de quién eres tú. Pedimos en este momento que tu Espíritu Santo usa tu palabra para así edificar a tu pueblo. Y Padre, te pido que me ayudes a mí, Señor, a enfocarme y a hablar con claridad, Señor, y de una forma que se pueda entender. Tome control, Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Lo digo una vez más. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Esa declaración nosotros la vimos en mi última predicación del libro de Marcos. Se lo menciono hoy
Porque yo creo que Marcos lo escribió en el capítulo 7, versículo 19, porque nos quería preparar para lo que íbamos a ver ahora en esta sección de la palabra. De hecho, en algunas traducciones, cuando uno va al capítulo 7, versículo 19, esa declaración se encuentra en paréntesis, porque es una declaración editorial. Jesús dijo una cosa y Marcos en paréntesis quería explicar lo que Jesús estaba enseñando. Entonces Marcos pone su declaración editorial. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Ahora Marcos sabía que esa declaración implicaba muchas cosas. Y les voy a decir dos implicaciones. Primero, esa declaración implica que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús con esa declaración está diciendo que una ley del Señor ya no aplica. Había leyes que declaraban que algunas comidas no se podían comer, que eran inmundas o sucias. Y aquí Jesús está diciendo, no, ahora se declaran limpias. Todas las comidas son limpias. Solamente Dios puede anular una ley de Dios. Entonces en hacer eso Jesús declaraba a todos que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Eso es importante. La segunda implicación también es importante porque nos señala lo que viene eventualmente. Si algunos alimentos ya no son sucios o impuros, entonces eso quiere decir que los que comen esos alimentos, esas comidas, tampoco se pueden considerar sucios o impuros. El Señor le dio esas leyes a Israel porque Él quería asegurarle que Israel no podía compartir comida, no podía cenar con personas de otras naciones. ¿Por qué? Porque Él quería que Israel fuera una nación separada, una nación distinta, para que así a través de ellos Él podía comunicar a todo el mundo su santidad y su poder y su gloria. Vemos esto en Éxodo capítulo 19. Vemos el deseo del Señor de querer salvar a las naciones en Isaías capítulo 49 y en muchos lugares en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos esto también. Cuando Pablo habla del misterio del Evangelio en Efesios capítulo 3, se está refiriendo a que los gentiles también se pueden salvar. En otras palabras, personas de todas las naciones se pueden salvar. Y en el libro de los Hechos, poco después que el Señor le muestra a Pedro de que toda la comida, todos los alimentos son limpios, Pedro dice lo siguiente en Hechos capítulo 10, versículo 34. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vean la implicación. Si los alimentos ya no son impuros, la conclusión lógica es que los que comen esos alimentos tampoco se pueden considerar impuros. La salvación está abierta para todo aquel que pone su fe en Jesús. Les comparto esto en esta mañana porque yo creo que esta sección que acabamos de leer, de eso se trata. Jesús, a través de su ministerio, quería recordarle al pueblo de Dios, a Israel, pero también recordarle a los gentiles a quien ministraba, que en una última instancia Él vino, no solamente para salvar a Israel, sino para salvar a todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Él. Entonces vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Voy a tratar de ir un poco ligero. El primer punto es este. Jesús vino a proclamar el Evangelio al pueblo de pacto de Dios primero. Él vino al pueblo de pacto de Dios primero. Cuando nosotros comenzamos en el libro de Marcos, yo les comenté de que Marcos se mueve rápido, ¿se acuerdan? Él va muy rapidito de caso en caso. Entonces cuando Él da detalles, es importante para uno tomar tiempo para examinar esos detalles, porque hay un propósito. Pues en el capítulo 7, versículo 24, vemos que Marcos dice que Jesús y sus discípulos llegaron a la región de Tiro y Sidón.
Y una vez llegaron ahí, se trataron de esconder en una casa, pero no se podían esconder. Lo más seguro que Jesús fue a esa región porque se quería apartar de los fariseos. Ya para este momento le estaban causando muchos problemas. Pero aún tratando de esconderse en una casa, en una región lejana, vemos en el versículo 24, pero no pudo esconderse. Y como hemos visto en los últimos capítulos de Marcos, o si lo has leído, sabes que esto ha pasado una y otra vez. Jesús se aparta, se trata de esconder, las personas se enteran que Él está ahí, y entonces Él los ministra. Vez tras vez hemos visto esto, entonces somos tentados a leerlo de nuevo y seguir como que es más de lo mismo. Pero hay que pararnos un momento y ver un detalle aquí. ¿Por qué Marcos nos dice que fue a Tiro y a Sidón? Eso es un detalle importante, porque Tiro y Sidón eran regiones donde se hablaba griego, eran regiones que se consideraba lleno de gentiles. En otras palabras, Jesús se fue de lo que se consideraba las antiguas fronteras de Israel y Él entró a lo que se consideraba un territorio pagano. Esto es un territorio lleno de gentiles. Habían judíos ahí, pero la mayoría eran gentiles. Este territorio hoy día es lo que conocemos como el Líbano. Ahora, el corazón de esta sección es una conversación. Vemos que Jesús tiene una conversación con una mujer gentil. Y en los versículos 25 y 26 del capítulo 7, de nuevo Marcos nos da unos detalles de esta mujer. Vemos que esta mujer fue a donde Jesús, ¿por qué? Porque su hija tenía un espíritu inmundo. Y ella fue a donde Él para pedir su ayuda. Pero no solamente le pide ayuda, ¿qué vemos? Ella se postra ante sus pies y le rogaba que le echara fuera de su hija a ese demonio. Pero antes de dejarnos saber cuál es la respuesta de Jesús, Marcos nos habla de la mujer. Nos da detalles de esta mujer. No dice que es una mujer griega. Algunas traducciones dicen que es una mujer gentil. El punto es que judía no era. No era judía. Ella no era parte del pueblo de pacto de Dios. No era parte de Israel. Y para aún aclarar esto más, nos dice que era una mujer que sirofenecia de nación, o sea, de nacimiento. Eso quiere decir que nació en esta región pagana. No era parte del pueblo de Dios. No tenía ninguna conexión con el pueblo de pacto de Dios. Ahora, después de leer este diálogo, es difícil no pensar que Jesús quizás fue un poco duro con esta mujer, por cómo le habla, por lo que le dice. Entonces, por eso yo quiero asegurar que entendemos bien qué sucede aquí. Entonces, ¿cuál es su respuesta a ella cuando viene y se postra a sus pies? Versículo 27 le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es una palabra dura. ¿Qué significa esto? Hay tres cosas aquí. Primero, vean que Jesús dice que los hijos se deben saciar primero. ¿Quiénes son los hijos? Se está refiriendo al pueblo de pacto de Dios, a Israel. Y si uno fuera a leer Mateo en sus casas, vayan y lean Mateo capítulo 15, vemos otra perspectiva de esto mismo. Ahí se dice, escribe que Jesús dijo claramente que Él vino primero a las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer no era parte de las ovejas perdidas de Israel. Es una gentil. No era tiempo todavía para ministrar a los gentiles. Eso venía después a través de los apóstoles. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos aquí, dice que Él les da de comer ¿qué? Pan. ¿Qué es el pan? Es el Evangelio, es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Él viene a predicarles del reino de Dios. Él viene a predicarles de que Él es el Mesías prometido que ha llegado para salvar al pueblo del Señor. Y esa verdad había que compartirlo primeramente con el pueblo de pacto de Dios, a Israel. Y por último, vemos aquí que Él hace un contraste
entre dar el pan a los hijos y a los perrillos. Los perrillos aquí se refiere a los gentiles, los que no son de Israel, no son parte del pueblo de pacto de Dios. Entonces, este texto es un poco difícil porque vemos a Jesús básicamente diciendo a una mujer que es un perro. Eso es difícil. Algunos comentaristas dicen que para ese momento eso se podía interpretar como una declaración racista, una palabra que ofende. Entonces, ¿es la intención de Jesús ofender a esta mujer? ¿Está Jesús pecando aquí? ¿Es un pecador Jesús? Claro que no. No. Hay que tomar esto con calma. Vamos a entender qué está pasando aquí. ¿Cómo interpretamos esto? Primero, como comencé el sermón, acuérdate, capítulo 7, Jesús declaró que todas las comidas ya son limpias. Y vemos en Hechos que la implicación de esto es que Él no hace excepción de personas. Todas las personas son limpias. Entonces, hay más que decir aquí que Jesús está declarando que esta mujer es una perra sucia. Espérate, Él acabó de decir que todas las comidas son limpias. Entonces Él no está diciendo eso, hay más que está pasando aquí. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos aquí, vean que el contexto del diálogo es: hay que dar la comida a los hijos, no a los perros. El contexto es como si están dentro de una casa, dentro de un hogar. Y la mujer misma lo entiende de esta forma. Entonces Jesús no se está refiriendo, a mi entender, no se está refiriendo como que a un perro salvaje de la calle que se consideraba sucio. Se está refiriendo a un perro que se podía considerar como una mascota dentro de una casa. Para ese tiempo aún había mascotas. Ahora, aún así hay personas que leen este texto y dicen: no, eso es muy ofensivo, y podemos hablar de eso después. Pero lo que hay que entender aquí es que la intención de Jesús no era simplemente ofender, que aquí Jesús no está cometiendo pecado. Básicamente lo que Jesús está haciendo aquí, Él está usando una parábola para enseñar algo a todos que estaban presentes. ¿Qué quería enseñar? Que Él primero vino al pueblo de pacto de Dios. Y a la misma vez, Jesús también quería probar la fe de esta mujer. ¿Y saben qué? Pasó la prueba. Pasó la prueba. Vean su respuesta en el versículo 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Vean eso. Ella responde con fe y con esperanza. Y en Mateo capítulo 15, Jesús le comunicó a ella: grande es tu fe. ¿Por qué? Porque respondió con humildad. Y vean cómo ella entró a la parábola con Jesús. Básicamente lo que él le dijo es lo siguiente: está bien, no soy uno de los hijos, yo no merezco estar sentado en la mesa, no merezco comer de la comida, pero ¿saben qué? Y aún las mascotas de la casa, los que están escondiendo debajo de la cama o de la mesa, aún ellos pueden disfrutarse de las migajas que caen de la mesa. Ella estaba dispuesta a escuchar a lo que Jesús estaba enseñando. Estaba dispuesta a aceptar que está bien, yo soy una extranjera. No tengo el derecho de pedirle nada. Soy más como los perros de la casa que como los hijos. Y fíjate, en el Salmo 22, versículo 6, David hace algo muy similar a esto. En ese salmo, cuando David reconoce que él es un pecador, David dice que él es como un gusano y no como un hombre. Entonces, esto no es la única vez que vemos en la palabra que cuando una persona se encuentra ante la presencia del Señor y cae en cuenta de que Dios es santo y que Dios es poderoso, que Él es bueno, que uno es como un pecador inmundo que no merece estar ahí. Uno es como un gusano, uno es como un insecto, uno es como un perrillo. Lo que demuestra es humildad. Demuestra que estas personas están dispuestos a reconocer una realidad importante, que ante Dios, ante nuestro Dios santo, nosotros no merecemos estar.
No merecemos estar ahí en su presencia. No merecemos estar delante de Él porque somos pecadores. Y aunque Jesús es la única esperanza para así salvar a los pecadores, vemos aquí que primeramente Él vino a predicar al pueblo de pacto de Dios. Primeramente vino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué primeramente a Israel? Si sabemos que siempre el Señor quería salvar a las naciones. Yo sé que ustedes me han escuchado decir eso muchas veces. Lo vemos a través de toda la Biblia. Su corazón siempre era para las naciones. Entonces, ¿por qué primero a Israel? La contestación es fácil. Para así cumplir sus promesas a Israel. Y acuérdate, era a través de Israel que el Señor quería alcanzar a las naciones. Entonces Jesús vino para hacer lo que Israel nunca pudo hacer, obedecer sus leyes perfectamente. ¿Y qué hizo Jesús en llamar a los discípulos? Llamó a 12 hombres israelitas a donde Él, y los preparó, y los equipó, y los envió. ¿Para qué? Para alcanzar a las naciones. Entonces Jesús cumple la promesa de Dios a Abraham, y Jesús cumple el rol de Israel. Eso quiere decir que Él vino primeramente a los hijos. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una aplicación aquí. Vean que esta mujer no se ofendió por Jesús. No se ofendió. No permitió que su orgullo le quitara el ánimo y que no se llenó de orgullo y se huyó de la presencia de Él, sino que ante lo que Él dijo, ella se humilló y ella estuvo dispuesta a seguir pidiendo que Jesús sanara a su hija. Aún así ella quería recibir de su misericordia y de su compasión. Lo escuchó y en vez de llenarse de orgullo, aceptó lo que Él decía. En Mateo 15, ahí dice que los discípulos trataron de espantarla y que ella seguía y seguía y se postró ante sus pies y les rogaba. Persistía ella, aún con lo que Él le dijo a ella. Entonces les pregunto, cuando nosotros somos confrontados con la realidad de nuestro pecado, ¿nos humillamos como ella? ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar lo que Dios nos está mostrando, lo que nos está diciendo? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos hable y que nos ministre y que nos enseñe? ¿O nos llenamos nosotros de orgullo y decimos, no me hables así, y nos vamos de su presencia? Y otra pregunta, ¿tenemos nosotros esta perspectiva de Dios como tenía ella y como tuvo David? Reconocemos que Dios es santo, perfecto, que ante su presencia nosotros somos como pecadores viles. Ante su presencia somos nosotros como gusanos. No merecemos estar delante de Él. Cualquier pecado ante Dios es horrible, hermanos. Ahora, no estoy predicando que nosotros tenemos que ser perfectos. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí es importante que entendamos que el pecado no es chiste. No existe un pecado pequeño. Eso no existe. Una mentirita es igual que matar a alguien ante un Dios perfecto y santo. ¿Tenemos nosotros esta perspectiva del Señor? Cuando la mujer escuchó la enseñanza de Jesús, vemos que estaba dispuesta a recibirla. Estaba dispuesta a aceptar de que era una persona de afuera. Y ella aceptó su necesidad, aceptó de que era pecadora, que no merecía del pan, pero después miró a Jesús con esperanza y con fe. ¿Alguna vez ustedes han tenido tanta hambre? Llevas todo el día sin comer y tienes tanta hambre que con comer un pedacito de pan te sabe como un steak o un mofongo, como la cosa más rica del mundo.
Y uno dice, wow, qué rico es esto, pero te das cuenta, no es que está tan rico, es que yo tengo mucha hambre. ¿Han pasado eso? Pues mira, esta mujer estaba tan hambrienta por recibir compasión y por ver la misericordia de Dios, que ella sabía, aunque fuera una migaja de su perdón, aunque fuera una migaja de su poder y de su misericordia, iba a ser suficiente para sanar a su hija. Iba a ser suficiente para llenarla de esperanza. Y mi deseo como su pastor es que nosotros seamos un pueblo igual de desesperados por la misericordia y compasión de Dios. Aquí vemos una desesperación. Y ¿saben qué, hermanos? A nosotros nos toca ser igual de desesperados. No por ser salvos, ya Cristo nos salvó, ya estamos seguros en Él, sino porque necesitamos de su gracia día tras día tras día. Ahora aquí quiero movernos al segundo punto. Es un lugar un poco raro transicionar, pero aquí yo creo que se transiciona el texto. Entonces el segundo punto es este. En segundo lugar vemos que Jesús tiene compasión por las naciones. Jesús tiene compasión por las naciones. Aunque Él vino primeramente al pueblo de pacto de Dios, vemos en este diálogo con esta mujer que Él está dispuesto y que Él quiere demostrar misericordia y compasión a las naciones. Y en una última instancia, salvación a las naciones. Esta mujer entendía de que no era parte del pueblo de Dios, pero parece que ella sabía si Jesús realmente es quien Él dice que es. Si Él realmente es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces Él es la única esperanza que yo tengo. Él es la única esperanza que tiene mi hija. Entonces se postró delante de Él y le rogaba. Y los discípulos tratando de espantarle, y ella, no, aquí me quedo porque a Él lo necesito. ¿Y saben qué? Él le demostró compasión. Le demostró misericordia. Cuando vio su fe, cuando vio su humildad, le dijo, ve a su casa, que ese demonio ya no está en su hija. Y cuando regresó a su casa, encontró a su hija sanada. Entonces, aunque Jesús vino para cumplir la revelación de Dios a Israel, este encuentro nos muestra que eso es como que una sombra de lo que ha de venir, de lo que está por venir, porque en una última instancia el Señor no solamente iba a demostrar compasión a Israel, sino que iba a demostrar compasión y le iba a otorgar salvación a personas de toda lengua, tribu y nación. ¿Dónde más en nuestro texto vemos eso? Que Él demuestra compasión a las naciones. Pues lo vemos en el capítulo 8, del 1 al 10. Esta sección se conoce como la alimentación de los 4,000. Es bien similar de lo que vimos en el capítulo 6, donde el Señor alimentó a los 5,000. Vemos que hay personas que están escuchando la enseñanza de Jesús y después de unos días Él los quiere alimentar. Pero esto no es el mismo evento, es otro evento. Esto es otro evento con unos detalles diferentes. Y se lo digo así porque hay personas que quieren decir es el mismo evento repetido. No, esto es otro evento. Vean el versículo 1 del capítulo 8. Y me gusta mucho como lo dice la Nueva Versión Internacional. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, como no tenían nada que comer. De nuevo, así lo dice. ¿Por qué? Porque esto pasó una vez ya con los 5,000. Los discípulos estuvieron en esta posición una vez ya. La diferencia primordial entre este evento y el otro es que ahora se encuentra en una región llena de gentiles. Ahora las masas no son primordialmente judíos, sino gentiles. Y si se acuerdan, en Marcos capítulo 6, fueron los discípulos quienes iniciaron la conversación. Fueron los discípulos que le dijeron a Jesús, mira, envía a la gente a su casa porque llevan tiempo aquí, no hay comida, se van a desmayar. Pero aquí, ¿quién inicia la conversación? Es Jesús.
Jesús quien dice que siente compasión para ellos. Jesús es quien quiere demostrar e iniciar compasión en este momento. Ahora, Jesús siempre sintió compasión perfectamente. Él es Dios. Él también sintió compasión en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6. Pero aquí en este momento vemos este detalle de que Jesús fue quien inició la conversación, porque Marcos quiere que nosotros entendamos que Él siente compasión para todas las personas. Tanto que Él mismo tomó la iniciativa. Escuchan los versículos 2 y 3 del capítulo 8. Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Vean que no solamente estaba preocupado por su bienestar físico, también por su bienestar espiritual. Estuvo 3 días enseñándole, predicándole, sabiendo que la mayoría eran gentiles, pero aún así pasó tiempo con ellos. Y después se preocupó por su bienestar físico y los alimentó. Entonces Jesús y sus discípulos no estaban en ese lugar por coincidencia. Él estaba dándole ejemplo a sus discípulos de cómo deben ver y tratar a los gentiles. ¿Saben cómo? Como a cualquier otra persona, con amor y compasión. Como a cualquier otra persona, también ellos merecen escuchar del Evangelio. También ellos merecen ser saciados. Entonces multiplicó a los 7 panes y a los peces y alimentó sobre 4,000 personas. Ahora hay mucho en este milagro que podríamos estudiar y sacar de aquí. Pero yo quiero enfocarme en una cosa que yo creo que es lo primordial. Son como 2 lados de una moneda. Por un lado, vemos que Jesús, quien da el pan a los hijos, ¿verdad? Quien le quiere dar pan a los hijos de Israel, también es aquel que le da pan a estas personas. Entonces estamos viendo como un patrón aquí de alimentar. ¿Y qué vemos? Vemos que Jesús es el pan de vida quien puede alimentar a cualquiera. Y quien puede saciar a cualquiera. Y por el otro lado de la moneda, vemos algo importante aquí. No importa quién eres, no importa de dónde vienes, si vienes con fe a Jesús, eres parte de su pueblo. Y ¿saben qué? No existe un ciudadano de segunda clase en el pueblo de Dios. ¿Eres de Israel o no? No importa. El Señor te ama igual, te demuestra la misma compasión, disfrutas del mismo pan y eres salvado con la misma salvación. En Cristo todos reciben la misma bendición. Pablo escribe esto en Gálatas 3, 28 y 29. Ya ni hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. No hay ciudadano de segunda clase en el reino de Dios. Ahora, otra aplicación aquí. Yo sé que el corazón del pasaje es de que la salvación es para todas las naciones, que Cristo vino en una última instancia para salvar a personas de todas las naciones. Eso es el enfoque principal, pero hay aplicaciones aquí muy personales que yo quiero compartir con ustedes. Como ya vimos con la mujer, ella fue a donde Jesús y le rogó, se postró ante sus pies. Como ya escuchamos, trataron de espantarla y no se dejó espantar. Luchó por estar en su presencia y luchó por poder rogarle. Estaba desesperada por su gracia y por su compasión. Y en esta sección, vean en el versículo 5 del capítulo 8, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cuántos panes tienen? Y ellos le contestan, ¿tienen cuánto? 7. Entonces Jesús manda a las personas a sentarse y los alimenta. Y claro, 7 panes no era suficiente ni para los discípulos, menos para sobre 4,000 personas. Entonces, vean, cuando Él les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Dijeron 7.
¿Y cuántos tomó? Los 7. Todo que ellos tenían. Él quería todo que ellos tenían. Entonces vemos con la mujer y con los discípulos que cuando nosotros vayamos a donde el Señor, debemos ir a donde el Señor con todo lo que nosotros somos. Él quiere todo en nuestro corazón. Él quiere que nosotros le expresamos todas nuestras cargas. Él quiere que estemos dispuestos a ofrecerle toda nuestra vida. Y claro, no tenemos mucho que ofrecerle. ¿Qué podemos ofrecer nosotros al Señor? Cuando yo voy a donde Dios, ¿tú sabes lo que yo tengo para ofrecerle? Mis inseguridades, el orgullo con lo cual yo lucho, la ansiedad que a veces siento. A veces cuando ustedes van a donde el Señor saben que lo único que lo puede llevar son sus preocupaciones y sus cargas. No tenemos muchos que ofrecerle, pero el Señor quiere que vayamos a donde Él con todo que somos. Él quiere todo nuestro ser. ¿Saben por qué? Porque Él quiere demostrarnos que Él es capaz de saciarnos. Que Él es capaz de llenar nuestros baskets. Se me fue la palabra, canastas. Podemos ir a donde Él y podemos derramar nuestros corazones ante Él y ser transparentes con Él, ser reales con Él. Ya Él sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué actuar como si no lo sabe? Dios quiere todo de nuestro ser para así demostrarnos de que Él nos puede saciar y que Él es suficiente para nosotros. ¿Y saben qué? También Él quiere eso de nosotros como iglesia. Que como iglesia reconozcamos que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos lograr nada. Lo necesitamos a Él. Él es quien puede hacer la obra. Y realmente creo que Él quiere hacer la obra. Pero comienza nuestro andar personal con el Señor. Eso comienza con nuestra relación individual con Dios. Cuando vas a donde el Señor en oración, sea transparente con Él. Déjale saber cómo te sientes, lo que hay en tu corazón, qué te preocupa, cuáles son tus temores. Y vean cómo Dios quiere que usted vea que Él puede sanarte, que Él puede animarte. Y que por medio de su Espíritu Santo pueda ayudarte a serle fiel a Él. Ahora vamos al último punto para terminar esta mañana. Por último, vemos aquí que Jesús es el glorioso Mesías que ha venido a salvar a su pueblo. Jesús es el glorioso Mesías que ha venido a salvar a su pueblo. Brincamos al capítulo 7, de 31 al 37, porque quería dejar esta sección para lo último. En esta sección vemos que Jesús aún está en una región llena de gentiles, el Decápolis. Y mientras estaba ahí, llevan a donde Él un hombre que estaba ciego sordo. Estaba sordo y no podía hablar él. Y una vez más Jesús le demuestra compasión. Él lo lleva a otra parte y dice que pone sus dedos en sus oídos. Ahora, que era un pastor mío en el pasado, yo estoy de acuerdo con él. Jesús hizo eso, ¿por qué? Porque el hombre no podía escuchar. Jesús no le podía decir, mira, te voy a sanar los oídos, sino que lo hizo para que el hombre entendiera lo que él va a hacer. Te voy a destapar los oídos. Igual forma, tocó su lengua para dejarle saber que te voy a soltar la lengua. Estaba tratando de comunicar al hombre lo que iba a suceder. Eso de escupir, ahí no sé. Y no me lo voy a inventar. No sé por qué lo hizo. Ahí está. Lo preguntamos cuando estamos ante su presencia. Pero después de tocar a sus oídos y su lengua, que vemos, mira hacia arriba, dice éfata, que quiere decir se ha abierto, y el hombre se sana. Pero lo que yo quiero que veamos aquí es la reacción de las personas en el versículo 37. Vean lo que ellos dijeron. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar.
Si ustedes se acuerdan, al llamado a adorar, esto suena muy similar a lo que vimos ahorita en Isaías capítulo 35 de 1 al 6. Parece que habían personas presentes que conocían del profeta Isaías y sabían que el Mesías iba a sanar a los mudos y iba a sanar a los sordos. Entonces parece que algunos estaban pensando, quizás este es el Mesías. ¿Por qué? Porque por medio de su ministerio ellos estaban viendo la gloria de Dios, como leímos ahorita. Y reaccionaron de una forma muy apropiada. Se maravillaron. Entonces, lo que Isaías escribió, lo estamos viendo aquí. Que hay gentiles viendo la gloria de Dios. Y se maravillaron al verlo. Y mi oración es que nosotros, como el pueblo de Dios, nunca nos dejemos de maravillarnos al ver la palabra de Dios y al pensar en lo que Dios es capaz de hacer. Debemos también nosotros maravillarnos siempre al pensar en nuestro Señor. Entonces, para terminar, 2 aplicaciones muy rápidas. Primero, si no conoces a Cristo, no quiero asumir nada. Hace falta arrepentirte y creer el Evangelio. Puedes venir a donde Él con todo que eres. Dejarle saber lo que hay en tu corazón. Reconoce que eres un pecador y que necesitas ser salvado. Cree el Evangelio, que murió por ti en la cruz, que se levantó de la tumba a los 3 días y que ahora está a la mano derecha del Padre. Si crees ese mensaje, tú también puedes ser salvo. Tú te puedes disfrutar del pan de la vida que es Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, es fácil para nosotros olvidarnos de que, sí, por una parte es muy bonito pensar en que la iglesia esté llena de las naciones, de que la iglesia esté llena de personas de diferentes lugares. Es muy lindo pensar en eso, pero ¿saben qué? Eso es una realidad muy difícil. Es bien difícil vivir con personas que son tan diferentes a nosotros. Porque si son de todas las naciones, quieren decir que se visten diferente a nosotros, que tienen preferencias que son diferentes de nosotros, hablan diferente que a nosotros. Entonces la pregunta es esta: ¿realmente estamos nosotros dispuestos a amar y a servir y a bendecir a las personas que son diferentes a nosotros? ¿Estamos dispuestos a recibir a cualquier persona, sea como sea que venga, sea como sea que esté vestido? ¿Estamos dispuestos a recibirlo para que pueda escuchar de la palabra de Dios? ¿O estamos demandando de que llegue la gente vestido de cierta manera y que hablen de cierta manera? Vemos aquí que Cristo estaba listo siempre para recibir a las personas tal como se encontraban. Y nosotros debemos estar igual de dispuestos a recibir a las personas tales como se encuentran. El reino de Dios es un reino diverso, lleno de personas muy diferentes. Debemos ir acostumbrándonos a esa verdad ahora. Amén. Déjame cerrarnos con oración. Como nos pasamos con el tiempo, hermanos, voy a orar y con esta oración culminamos el servicio. Amén. Oremos. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver tu corazón, que anhelas un pueblo compuesto de personas de toda lengua, tribu y nación. Qué lindo es, Señor, y qué privilegio es ser parte de ese pueblo. Pedimos, Señor, que uses a tu palabra para seguir cambiando corazones en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, para así ver a esta iglesia compuesta de las naciones. No para decir, wow, mira cómo está creciendo la iglesia. Eso no importa. Lo que queremos poder decir es, wow, como Dios se está glorificando. Wow, como hay personas que se están salvando. Anhelamos ver a las personas salvarse, Señor. Entonces, Padre, gracias por tu palabra. Úsala, Señor, en la vida de tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos.